Hola, buenas tardes. Esta es la última píldora del curso, la última parte que espero que os guste y que resulte bien. Lo hemos hecho, vamos, lo he hecho en píldoras porque ha habido veces que me ha salido fatal, fatal. Y bueno, que todas estas píldoras van a ser unidas, espero, en los próximos días, mes, depende, porque Emanuel Chamorro me va a echar una mano y va a unir todas las píldoras. Vamos por la sexta píldora. Aunque hay personas de Alicante que ya la tienen y en Madrid también la tienen pildorada, pues, si podemos hablar así. Bueno, vamos a pasar a la presentación y a recordar dónde estamos. Pues, a ver, creo que lo veis. Estamos en el famoso curso sobre la búsqueda de información científica y confiable, en el tercer paso, ¡pua!, en su recta final. Es un curso que me solicitó eh, tanto María Matesant como Ana Fernández Papillón para el TFG y para el doctorado. Aunque yo soy de la Facultad de Filosofía. En este curso participó también Elena Garralón con una charla exitosa sobre las bases de datos. ¿Mm? Bien, yo aquí hago un resumen. Si recordáis, para ir hacia atrás, más bien, empezamos este curso indicando cuáles eran los primeros pasos en la investigación científica. Vamos a ver, como aquí reunimos a TFG, TFM y tesis doctoral, pues a algunos se le pondrán los ojos como platos diciendo, ¿qué es esto? Bien, claro, intento que el nivel se adapte, pero a veces es complicado. Digamos que para tesis doctoral fenomenal, para TFM, Dios mío, que me han mandado, y para TFG, bueno, hay muchas cosas que podéis aprovechar y otras que iréis aprovechando a lo largo del tiempo. Los primeros pasos eran mm, la transparencia la tenéis en los vídeos anteriores, en las píldoras anteriores, tener una idea, tener una temática. El segundo paso, ¿qué hacemos con esta temática, con esta idea? Y el tercero, que es el más importante para nosotros y el que ocupa la mayor parte del curso, que es, vamos a ver dónde encontramos la información pertinente. No se os olvide que hay información a este respecto e información muy valiosa, que es el famoso Sampieri, aunque es Hernández Sampieri, que es un artículo que yo os invito a que lo leáis y si os parece adecuado sobre cuáles son los parámetros para evaluar una fuente de información y luego un artículo que os comenté para el primer paso, anatomía de la investigación filosófica, pero en realidad anatomía de la investigación en humanidades, como somos todos nosotros, claves prácticas para la elección del tema. Y vamos con la continuación del tercer paso, ya en su recta final. ¿Qué son los motores de búsqueda y para qué sirven? La web visible o de superficie. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué es la web invisible? Son algunas preguntas que vamos a intentar responder, algunas de ellas. ¿Qué es una base de datos bibliográfica? ¿Para qué sirve una base de datos? ¿Quién hace las bases de datos? ¿Cómo está organizada la información? ¿Dónde las encuentro? ¿Puedo acceder a las bases de datos desde cualquier lugar? ¿Cuáles son las más importantes? Algunas de estas preguntas las vamos a resolver, otras muchas no.
Los motores de búsqueda de información, la web de superficie o la web visible, lo hemos abordado en la píldora anterior. Eh, son importantes, sobre todo para un TFG, pero para un TFM y sobre todo para una tesis doctoral necesitamos otra web. ¿Recordáis cómo vamos en el océano con una malla, bueno, como se llame, para pescar? Pues vamos a pescar mucho más con la web invisible. Bien, la web profunda o la web invisible. Ahí tenemos las famosas bases de datos. Es que a veces se confunde. Hay algunos motores de búsqueda que se lo llaman bases de datos, se lo llaman portales, pero bueno, tampoco nos vamos a entretener en que sí, 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 no, no, no. Pero bueno, las bases de datos son fundamentales. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, una base de datos es pues una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por un software o por un sistema de información. Ventajas muchas de una base de datos, es decir, de la web profunda, de la web invisible. Rápidas de consultar. Te permiten acceder a grandes volúmenes de datos. Son fáciles de acceso, ojo, fáciles, muy fáciles, sí, 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 con unos conocimientos mínimos, ojo. Son concurrentes, es decir, yo puedo, tú puedes, él puede, podemos miles, millones de usuarios acceder a lo mismo. Supuestamente son seguras, porque pues restringen el uso, los roles, dependiendo de la base de datos, lógicamente. Y tienen lo que se denomina, me encanta, control de redundancia. Es decir, le podemos indicar que no duplique datos. Es decir, que no repita el documento, taca, 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 el mismo, y ¡ay, por favor! Porque claro, es que esto es la informática, repite, repite, pero cambia alguna cosita, en fin. Bien, las bases de datos podemos decir que son publicaciones de carácter ya no como los motores de búsqueda, de información general, sino de carácter científico, de carácter técnico, de carácter humanístico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Podemos decir que las bases de datos documentales o bibliográficos contienen información sobre documentos, es decir, referencias a documentos, pero también muchas de ellas pues se refieren a textos completos de esos documentos, generalmente en formato PDF. Por ejemplo, Medline es una base de datos que recopila todo, bueno, vamos a verlo del todo, lo que se publica a nivel mundial sobre medicina. Si un investigador necesita saber qué se ha publicado sobre un tema de su interés, pues puede localizar esa información buscando en una base de datos que exista sobre tu área de investigación o sobre área multidisciplinar. Las bases de datos contienen, como veis aquí, información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad. Y como hemos aludido a medicina, pues bueno, hay que decir, ojo, que todas las áreas científicas tienen una base de datos específica, o, si no, multidisciplinar.
¿Para qué sirve una base de datos bibliográfica? Uf, pues como veis aquí, facilita muchísimo la tarea de estar informado o informada, Dios mío, sobre lo que se ha publicado sobre un campo de investigación. ¿Qué búsquedas típicas hay en una base de datos? Pues saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre mi campo de investigación, saber qué ha publicado fulanito o menganita sobre algo, saber en qué institución se está investigando sobre mi tema o sobre un determinado tema, o qué revistas, qué revista publica más sobre una determinada temática y que es la que a mí me interesa. ¿Quién hace las bases de datos? Bueno, tenéis ahí un resumen. Las bases de datos tienen su origen en los repertorios, aquellos repertorios en versión original, bueno, en versión impresa, que comienzan a publicarse a principios del siglo XX. Es una pena. Yo tengo muchos de mi padre, muchos, y ya no sirven, están digitalizados. Es una pena. Y ocupaban estanterías, y más estanterías, y más estanterías. Se conocían como revistas de resúmenes. Aquello era muy importante en aquella época. Existían por cada especialidad científica, o sea, en arte y en humanidades, en biológicas, en química, en medicina, cada disciplina tenía su base de datos impresa. Bueno, pues hubo un momento que se automatizan y ahora mismo automatizadas, por decirlo de alguna manera, pues resulta que las tenemos a cargo de empresas privadas o entidades públicas. Digamos que las más conocidas son EBSCO, ProQuest, Clarivate, yo digo Clarivate. Bueno, en su mayoría son productos de pago, pero ya veremos cómo accedemos a ellas. ¿Cómo está organizada la información? Pues está organizada una base de datos en general, está organizada y estructurada en registros y campos. Entonces, tenemos los registros y cada registro representa un único documento, una referencia a un artículo de revista, a un libro, a una tesis, a lo que sea. Y luego tenemos los campos. Los campos, porque los registros se dividen en campos, es decir, cada campo representa un tipo de información sobre un documento, por ejemplo, el título, el autor, etc. Y por último, lógicamente, tenemos el software que es el programa informático que permite hacer búsquedas. Varía según la empresa con la que se contrate la suscripción y suele disponer de cajones. ¡Uy! Me he ido para allá. De cajones. Suele disponer de cajones. Dios mío. A ver. Perdón. Esto es muy casero, Es muy casero. A ver aquí. Suele disponer de cajones de textos y menús desplegables. Algunos dicen menúes, pero menús desplegables para filtrar las búsquedas. Ejemplo de registro, título, autor, tal. Bueno. Ejemplo de interfaz de EBSCO, que ya os va a sonar. Buscando bases de datos, búsqueda básica, búsqueda visual, historial de búsqueda. Bueno, ¿cuáles son las más importantes bases de datos para empezar a buscar la información que va a servir de nutriente de mi TFG, mi TFM y mi tesis doctoral, sobre todo mi tesis doctoral? Pues vamos a ver, si estamos en la Complutense, vamos a la biblioteca de la Complutense, tecleamos cuáles son las bases de datos. Si estamos en Alicante, pues la biblioteca de Alicante, nos conectamos con nuestro
eh, nuestro correo electrónico de Alicante, nuestro correo electrónico de la Complutense, y ahí, pues en la biblioteca tenemos bases de datos de la A a la Z. Y empezáis ahí, ¡buah, buah, buah! Si veis un simbolito con el clutch, pues significa que está cerrada, es decir, que solo vosotros podéis acceder a esta base de datos, o bien, si estáis en casa, tenéis que conectaros a través de la VPN para acceder a las bases de datos que ha pagado vuestra universidad. Si no, no podéis acceder a ellas. Por eso os comenté que los motores de búsqueda no pueden acceder a mucha información que está en el fondo del océano, es decir, que hay que pagar. Bien, por ejemplo, en el campo de la lingüística teórica y aplicada, en el campo de la literatura, tenemos una base de datos a la que podéis acceder que es la LLBA, a la que podéis acceder por la Complutense. Bueno, no voy a aludir mucho a ella. ¿Qué dice ahí? Base, a ver, bueno, LLBA. Es una base de datos que contiene índices y resúmenes de publicaciones internacionales sobre lingüística y disciplinas relacionadas con los idiomas. La base de datos cubre todos los aspectos del estudio de un idioma, incluidos la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. Bueno, pues ahí está. Tenéis que autentificaros o tenéis que ser debidamente suena raro, autenticados. Suena rarísimo, pero bueno, ahí va. Y os conectáis, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis todas las materias sobre las cuales podéis consultar la base de datos. Luego tenéis la WOS, la Web of Science. Pronuncio fatal, pero bueno, me vais a entender. Esta es una de las más importantes a nivel internacional. La Web of Science, como dice aquí esta transparencia, pues bueno, permite hacer búsquedas en varias bases de datos porque tiene una cantidad de bases de datos considerable, servicio en línea, bueno, facilita la localización y acceso a documentos completos, acceso a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Yo os invito a que os registréis en esta web porque es fundamental. La competidora es Scopus. Scopus ha ganado adeptos de forma cada vez más exponencial, que es una cobertura similar, pero el manejo, según dicen, es más sencillo. Scopus es espectacular. Yo no voy a aludir a otra, pero el Scopus la tenéis que conocer y tiene pues investigación acerca de numerosas disciplinas, arte, humanidades, tecnología, medicina, etc. Y la famosa Francis a nivel francés, que es una base de datos bibliográfica multidisciplinar y multilingüe, bueno, que cuenta con muchísimos registros, se actualiza mensualmente, etc. Bueno, y tenemos Pascal y Francis. Vosotros tecleáis Pascal y Francis, y Pascal es más bien científica y Francis, famosa, es más bien de bibliografía académica en el terreno de la lingüística, la prehistoria, incluso la filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a centrar más bien en una que también es muy famosa y en una que yo creo que os puede servir de ayuda, porque la mayoría de las bases de datos funcionan de la misma manera. La MLA. Se trata de una base de datos, como estamos con un público, con un alumnado especializado o que se va a especializar en lengua, literatura, lingüística, pues esto es un requisito previo. Lengua, literatura y lingüística, que es una de las bases de datos más importantes que existe en la actualidad. Artículos, revistas, monografías,
¿eh? ¿Qué ocurre? Que os tenéis que fijar. Si Francis ella es francesa, pues habrá que buscar el tesauro en francés. Si MLA es de ámbito anglosajón, pues habrá que sumergirse en el ámbito anglosajón. Está integrada la MLA en la plataforma EBSCO. Bien, ¿y cómo accedemos a la MLA? Pues si estamos en la Complutense, pues vamos, por ejemplo, a la biblioteca, tal, y entonces, biblioguía del grado en literatura general y comparada. ¿Cuáles son las bases de datos más importantes? Y la primera, si os fijáis, la primera, a ver si quito esto. A ver. Uy, bueno, a ver. Pues no, no quito esto. Pues no quito esto. Pues no lo quito, pues ya está. Que no sé quitarlo. Pues la primera es la MLA, si veis ahí, bases de datos con información sobre literatura general y comparada. Y veis el candado que está cerradito, con lo cual, pues lo primero que tengo que hacer es, o bien utilizo la MLA desde la facultad. Ocurre también con Alicante, o sea que vamos, o lo hacemos desde la biblioteca de Alicante o desde un centro en Alicante, o bien pues lo hacemos por el VPN en diferido y accedemos perfectamente con mi correo institucional, porque para eso paga la Complutense, para eso paga Alicante, a esta base de datos. Bien, buscamos por palabra clave, que es el primer proceso de investigación. Si os fijáis ahí arriba, tenéis un vídeo, varios vídeos que yo os invito a que los veáis, porque como yo no puedo ser aquí muy interactiva, porque si me falla esto, me falla lo otro, etcétera, etcétera, yo he hecho capturas de pantalla y las que me han parecido muy útiles, pues las he colocado aquí, pero siempre hay que citar la fuente. Bueno, pues ahí tenéis que la MLA, pues ¿qué hago? Pues si hago una búsqueda básica, pues pongo en la casilla, ¿lo veis ahí? Pongo en la casilla el término que yo quiero y luego le doy a buscar. Si pongo, por ejemplo, es el ejemplo que pone este vídeo, pongo ebook, pues ahí la búsqueda por palabra clave, ojo, mucho cuidado, porque es que hay demasiados resultados, los resultados no vienen al caso, es que es demasiado. Como os voy a decir, es mejor buscar, perfilar mejor la búsqueda. ¿Qué se recupera por palabras clave? Hombre, tampoco está mal. Pues mira, se recupera el título de la publicación, los términos temáticos, el autor de la publicación, otra información pertinente, el resumen. Algo queda. Depende si estamos en TFG, TFM y tesis doctoral. Algo queda. O sea, que tampoco lo descartemos, pero, solo palabra clave no es suficiente. ¿Por qué? Porque es que hay muchos sinónimos. Por ejemplo, del ebook hay muchos sinónimos. ¿Veis aquí? Cantidad de sinónimos que están también en obras, en artículos, en libros, que pueden ser imprescindibles para mí. Ojo, el tema de los sinónimos. Como dice este vídeo, como en la vida misma, los sinónimos. Bueno, búsqueda básica. Seguimos. Escribes los términos, literatura catalana, escribes en inglés. Estamos con una base de datos a nivel anglosajón, ojo. Aunque luego podemos depurar, pero en principio conviene echarle un vistazo a la temática, a el listado de materias, lo han hecho especialistas. Bueno, pues, escribe los técnicos, haces clic, bueno, y ahí aparecen, como veis ahí, pues un listado de obras que me pueden interesar. También puedo decir, oiga, voy a depurar los resultados. Y entonces un poquito más abajo, depuro.
enlace a texto completo, publicaciones académicas, etcétera, etcétera. Y también depuro en tipos de fuentes, como bueno, artículos, vídeos, bueno, un montón de cosas. Puedo depurar las fuentes. Y, bueno, y ahora, bueno, que, espera, a ver. Bueno, depuro las fuentes, bueno, de muchas maneras puedo depurarlas. Y ahora, puedo buscar por autores, pero también hay que tener cuidado. Digamos que pincho ahí, busco por autores y también hay que tener cuidado, porque, hombre, yo me he puesto a mí misma, lógicamente, si yo pongo Gemma Muñoz Alonso, ¡buf! Pues mira, me sale uno. Si yo pongo Muñoz Alonso, me salen bastantes, porque sale mi hermana Sonia, sale mi hermano Agustín, etcétera, etcétera. Como tengo muchos hermanos, pues salen varios hermanos, que son académicos también. Si pongo Villacañas, pues salen. Si pongo Villacañas Berlanga, pues ya de puro, ¿de acuerdo? O sea que hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, el vídeo que os he dicho antes, que a mí me pareció interesante, es el de la propia MLA, porque la MLA ofrece vídeos en diferentes idiomas y en castellano también hay varios. Y yo os invito a que los visionéis, bueno, visualicéis. Y entonces ahí tenéis uno que os pongo el enlace, búsqueda por palabra clave y búsqueda por materia. En este vídeo nos dice, por palabra clave, cuidadito. Bueno, y hay otros dos vídeos, que estos son de la Universidad de Alicante, que son muy fáciles de visionar, visualizar, y que os invito a que le echéis un vistazo. Uno sobre búsqueda básica en MLA y otro sobre búsqueda avanzada en MLA. Búsqueda por materia, búsqueda básica, no es suficiente. Es fundamental, es fundamental. Si pongo ebook, pero resulta que hay electronic book, que hay digital book, ebook, muchos otros sinónimos. Estos sinónimos aparecen en un listado, eso es muy interesante, que la MLA, que cada base de datos, pues coloca en ese listado, y yo tengo que echarle un vistazo para ver si es que solo esa palabra no se corresponde y que hay otras palabras relacionadas, elaboradas, analizadas por especialistas, sobre todo, en este caso, por especialistas de la MLA, los cuales eligen y lo ponen en lo que se llama un tesauro. ¿Lo veis ahí? MLA tesauros. Resulta que yo quiero información sobre la mente. Y en principio, mundo anglosajón, lo pongo en inglés, le pongo mind. Y entonces le doy al tesauro y hay montones de palabras muy relacionadas. Es posible que tenga que ver esas palabras relacionadas, telepatía, y vamos a ver si me interesa, esa búsqueda, resulta que sí que está relacionada. Por eso que lo de las bases de datos tiene su aquel, no es tan automático como los motores de búsqueda. Bien, si os fijáis ahí tenéis el tema de los idiomas. Quiero en español, quiero en inglés, quiero montones de idiomas, me permite la MLA hacer las búsquedas y que la interfaz se relacione con mi idioma también. Y bueno, yo ya he localizado, plim, plan, he localizado, y coloco esa referencia en mi carpeta. Y luego, bueno, o antes, da igual. Lo llevo, que eso es el próximo curso, lo llevo
a mi gestor bibliográfico. Eso es lo importante, porque ahora carpeta aquí, ahora carpeta allá. No, por Dios. Lo que necesito es un gestor bibliográfico y del conocimiento donde esté todo ordenadito, todo ordenadito, todo ordenadito, todo ordenadito. Para eso necesito un gestor. Aquí me dice exportar a Zotero. Aquí me dice o exportar a Mendeley. Lo vamos a ver próximamente. O, sorpresa, ya veremos. También tenemos la búsqueda avanzada, que es bueno para aquilatar, para búsquedas más refinadas, para búsquedas más intrincadas, para búsquedas un poquito más difíciles, pero también son retos. Pues pinchamos en búsqueda avanzada y ponemos, aquí tenéis de la Universidad de Alicante, ese vídeo que os he dicho de búsqueda avanzada, que lo explica fenomenal. Pues pongo literatura en español, literatura catalana y también palabras que contengan la palabra exilio. Y aparece esa búsqueda avanzada. También podemos depurar resultados en función de lo que aquí nos indiquen, fechas, que sean artículos que antes o después, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esos resultados que ya he depurado, ¿qué puedo hacer? Pues los añado a la carpeta, los imprimo, los envío, los guardo, los cito, los exporto, creo una nota, creo un enlace. Bien, el tema de las bases de datos es fundamental, pero si os fijáis, hay que entretenerse. Y no ¡pum! Una palabra clave y ahí va todo. Las bases de datos tienen su manera, su manera. Yo no os puedo enseñar así de sopetón cómo se busca una base de datos. Os invito a que practiquéis y practiquéis y practiquéis. Y que no es lo mismo una base de datos francesa que una base, esto parece el chiste, que una base de datos del mundo anglosajón y de otros países, evidentemente. Pero lo importante es que todo esto que nosotros recopilamos lo llevemos a un gestor bibliográfico, que va a ser la temática de nuestro próximo curso. Y, a ver, vale. Con esto hemos terminado este curso de búsqueda de información. Pero aquí no acaba la cosa. Porque esta búsqueda de información en las bases de datos, como vamos a decir en el próximo curso, lo podemos realizar no directamente desde la base de datos. ¿Para qué? Sino desde el gestor, desde mi gestor bibliográfico. Yo me sumerjo en esa base de datos. O sea, que no necesito de ir de un lado para otro. En el próximo curso veremos esta temática que yo creo que es crucial, tanto para TFG como para TFM y no os digo ya, para tesis doctoral. Los gestores bibliográficos son imprescindibles en la vida académica. Yo recuerdo, TFG, TFM es un género literario diferente, exclusivo, y tenemos que hacer el trabajo académico de una manera rigurosa a todos los niveles. Y esto nos lo va a facilitar un gestor bibliográfico. Muchas gracias por todas estas sesiones y por todas estas píldoras. Hasta pronto y muchas gracias.